Bien, ahora vamos a ver otros métodos que, a ver, va a ser muy similar el modo de trabajo. Lo que pasa es que, a diferencia de estos cuatro primeros que hemos visto que se caracterizaban por el static, que hasta ahora, pues bueno, ya os decía que cuando un método es estático se invoca desde la clase. Pues bueno, llegamos aquí a tres métodos de ejemplo que he seleccionado y que estos tres casualmente no son static, ¿vale? ¿Qué pasa con un método cuando no es static? Pues bueno, este método vemos que es de la clase transform, este también es de la clase transform y este es de la clase rigidBody, ¿vale? La diferencia va a ser que vamos a necesitar un objeto de clase transform o un objeto de clase rigidBody para poder invocarlo. Vamos a mirar un poquitín y bueno, aquí ya veis que método translate de la clase transform no se invoca a partir de la clase en mayúscula, sino que aquí estamos utilizando la variable transform en minúscula, ¿vale? La diferencia es métodos estáticos se invocan desde la clase, métodos no estáticos se invocan a partir de objetos de la clase. En el caso del rigidBody, que es un poco más delicado, si miramos el ejemplo de código, el único problema es que aquí utilizan una directiva getComponent, que bueno, que creo que todavía es un poco pronto para que empecemos a usarla, pero fijaros que lo mismo, no me invoca addForce a partir de la clase rigidBody, sino que me la está invocando a partir de una variable de la clase rigidBody. Esa es la diferencia entre estático y no estático. Bien, vamos a empezar por el primero de todos, que es muy sencillito, que es el método translate. Lo que pasa con este método translate es que si miramos en la API, tenemos aquí un modo de trabajo que nos pide un vector y un espace. Aquí otro modo de trabajo que nos pide 3 floats y un espace. Aquí otro modo más que nos pide otro vector y otra transform, o sea, hay cuatro modos diferentes de uso. Yo, para este primer ejemplo que vamos a coger, me voy a quedar con este primero de aquí, ¿vale? Realmente a este método translate le podemos dar o un vector, que realmente un vector es una agrupación de coordenadas x, y, z, o podemos darle tres valores float que son x, y, z. Son modos muy similares de trabajar. Bien, otro detallito, y esto pasa mucho con los métodos que no son estáticos. Los métodos estáticos es bastante habitual que te indiquen que generan un valor de retorno, y así al invocar distance se nos generaba un float, al invocar range se nos generaba un entero o un float, según si estábamos calculando intervalos enteros o intervalos reales. Con getCase se nos generaba un booleano, y con clamp se nos generaba pues un entero o un float según estuviésemos limitando un valor en un intervalo entero o limitando el valor en un intervalo real. Pues bueno, muchos, por no decir todos, porque no son todos, de los métodos no estáticos se caracterizan porque no generan ningún tipo de valor de resultado. Siempre que veamos aquí un void, este void nos indica que al invocar este método ni se genera un real ni se genera un entero, sino que simplemente con invocar el método ya hace su trabajo. ¿Cómo podríamos hacer uso pues de este translate que tenemos aquí? Pues bueno, vamos a hacer, primero vamos a sacar el script, que no lo había sacado todavía, y vamos a llamarlo prueba translate o transform translate, también lo podríamos llamar. Transform translate. Vale, vamos a abrirlo. Y bueno, voy a dejar abiertos los demás, pero bueno, vamos a quitar el método star como siempre. Y realmente es que quizás ni necesite aquí valores. Vamos a ponerlos aquí abajo. No hay un valor de retorno, por tanto podemos empezar a invocar ya directamente el método. Lo invocamos a partir de la variable transform, no de la clase transform. Y decimos, venga, transform, trasládate. Y de estos tres floats que me pedían, vamos a fijaros que aquí el autocompletado ya me saca aquí abajo la chuletilla. Pues vamos a decir, por ejemplo, que nos traslade 0 en X, 0 en Y y 1 en Z, ¿vale? Ojo, porque si ahora miro la API, y eso también pasa mucho con algunos métodos del manual, yo veo que para poder invocar este método translate me requiere que yo además le dé un valor más, ¿vale? Me pone aquí space, pero me sale una expresión bastante larga, y es que con esta expresión tan larga, cuando aparece el operador igual aquí en medio, el motor me dice que, vale, que a translate le puedo dar un float, otro float y
una variable de la clase space, pero si no se la doy, con este igual me dice que va a tomar como que el valor es space.self, ¿vale? Esto al principio os va a liar un poquito, pero básicamente cuando veáis que un método tiene uno de los parámetros con un operador igual, es que si no usáis o si no le indicáis el parámetro, va a tomar el comportamiento por defecto a este valor del parámetro, ¿vale? Ahora haremos una pruebecita con esto del space para que veáis la diferencia. Yo por ahora, pues bueno, vamos a no poner el parámetro, porque bueno, esto nos debería compilar exactamente igual. Vamos a colocar esto un poco más bonito. Y ojo porque eso no me genera ningún valor de retorno. Simplemente yo he invocado translate sobre la transform del objeto. Y vamos a ver cómo se comporta porque tenemos aquí nuestro objeto. Vamos a centrarnos en él en un momento. Con la tecla F. Vamos a colocarle el script junto con todos los demás. Y realmente este script lo que le está diciendo es transform, trasládate en Z. ¿Vale? Vamos a volver al código, pero le estamos diciendo transform. Ejecuta una traslación de 0 unidades en X, 0 unidades en Y y 1 unidad en el eje Z. Y esto debería hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos con el gizmo del objeto probador visible, porque esto se nos debería, ya lo veis, ir hacia adelante. Pues bueno, por cada fotograma que se está dibujando, el motor está desplazando 1 metro hacia adelante la transform del objeto, ¿vale? Vamos a tratar de quitar el play, que ya veis con un poquito de retraso. Bueno, mientras el motor no se acaba de parar la ejecución, vamos a ver cómo podríamos modificar un poquito el comportamiento de esto. Sobre todo por lo que os comento de que se puede meter un valor de la clase space. Pues bueno, lo vamos a declarar public space, vamos a llamarlo espacio. Y pues bueno, vamos a ver la diferencia si a translate ahora le añadimos ese cuarto parámetro con la variable de la clase space. De hecho, para hacer esta pruebecita, se me ocurre que en lugar de hacer que el objeto avance hacia adelante, vamos a hacer que el objeto suba hacia arriba, para ver un poco mejor la diferencia. Bueno, a ver, volvemos al motor y a ver si esto nos lo para de una vez. Bueno, vamos a ver si nos hace caso. Realmente estoy intentando hacer las pausas y las ejecuciones con control P, más que nada porque me responde mucho mejor la beta esta al control P que al clic, es una barbaridad, pero bueno. Bien, a ver, teníamos pues que como diferencia hemos añadido este valor de espacio y en la API nos decía que el modo de trabajo por defecto es self, ¿vale? Esto es importante. Si revisamos la API, si no indicamos nada, estamos trabajando en modo self. Vale, a ver, ¿qué va a pasar si en modo self le decimos que el objeto suba, ¿vale? Porque recordad que ahora le he dicho yo 0, 1, 0. Pues bueno, vamos a darle una pequeña variación a la transform a nivel rotacional y vamos a tratar de hacer que su referencia hacia arriba esté torcida. Ahora fijaros que la referencia hacia arriba del mundo va así, ¿vale? Sería equivalente a este gizmo, ¿vale? Pero la del objeto que yo he girado 45 grados está así. En modo self, cuando tú programas un controlador de desplazamiento en base a translate que he utilizado yo, si estás en modo self, el desplazamiento lo va a hacer en base a las coordenadas locales o propias del objeto. Y esto debería hacer que mi objeto subiese en diagonal, ¿vale? Lo hemos visto un poquito actuar, que bueno, me ha metido 4 o 5 fotogramas nada más, pero me ha subido en diagonal. En cambio, vamos a ver qué pasa ahora con el modo World, porque en este otro modo, en lugar de moverse según las coordenadas propias del objeto, fijaros que en este otro modo se me mueve hacia arriba según el mundo, que es lo que es la diferencia fundamental que tenemos en el modo de espacio self y el modo de espacio world. Entonces, bueno, simplemente ya veis que no es un parámetro obligatorio a la hora de trabajar con traslaciones. También veremos enseguida que hay rotaciones y más cosas, pero bueno, que sepáis que la API nos ha avisado que había un parámetro self y que simplemente mirando la API pues hemos visto que al meter el parámetro pues el método nos funciona y ya pues bueno, ya que estamos haciendo estas pruebas pues vemos un poquito la diferencia de comportamiento cuando hacemos traslación local y traslación global.